Eh, Algo importante que quiero mencionarles, que cuando termina una de las reuniones, se empieza a convertir la grabación para después poder subir a la plataforma. Entonces yo espero unos minutos para volver a conectar o a abrir otra sesión de Zoom. Bueno, voy a continuar. Bueno, lo último que estaba mencionando con respecto al cuestionario, que sería interesante que una vez que terminen este cuestionario y lo completen, suban el desarrollo de ese ejercicio en este apartado que dice tarea semanal 709, ¿verdad? Esto no tiene una asignación de puntaje, pero tengan en cuenta que al no subir la tarea aquí, al no subir el desarrollo de este cuestionario, invalida completamente los puntos para este cuestionario, para tener en cuenta. Bueno, acá está. Lo siguiente que íbamos a tocar es el tema del efecto corona. La última parte del capítulo 3 sería. Em, bueno, lo que nosotros vamos a ver aquí es el tema de la tensión crítica disruptiva. Bueno, pero para tener una idea de lo que sería para nosotros el efecto corona, ¿no? Se puede definir como la tendencia de la corriente a circular acá por la superficie del conductor, ¿verdad? Y eso se debe a la frecuencia. Si a medida que va aumentando o hay un aumento de la frecuencia eléctrica o de la corriente alterna, ¿verdad? La no uniformidad, podríamos decirle, se hace más pronunciada y hace que la corriente tienda a circular por la superficie de nuestro conductor. Bueno, y uno de los puntos importantes de esto es que al tener esta circulación, lo que hace es eh, un gradiente de potencial, podríamos decir, una pequeña variación en la tensión acá, en la tensión del conductor, que hace que tengamos lo que nosotros denominamos una tensión crítica disruptiva. Es decir, que el aire que está alrededor de este conductor se puede ionizar, pues, ionizar eléctricamente, podríamos decirle, y hacer que el aire que circula o el espesor de aire que circula alrededor de este conductor también se vuelva conductor, podríamos decir. La definición exacta dice que si un conductor de una línea eléctrica adquiere un potencial lo suficientemente elevado para dar un gradiente de campo eléctrico radial, o sea que haya una tensión que haga que este aire que está alrededor del conductor se ionice, podríamos decir, se producen estas corrientes de fuga debido a la conductancia de los aisladores que tiene el conductor, ¿verdad? Y hace que exista un flujo de corriente, podríamos decir, o un gradiente de tensión alrededor de este conductor. Esto es más o menos lo que pasaría en forma física. Lo que nosotros calculamos es ese valor de tensión crítica disruptiva que se puede dar antes de que el aire que está alrededor de mi conductor empiece a ionizarse, ¿verdad? Y entonces se produciría como un grosor alrededor de mi conductor que hace que vayan cambiando debido a esto
ciertos parámetros o ciertas constantes kilométricas de este conductor, ¿verdad? Bueno, entonces, si hablamos de tensión crítica disruptiva, dice, es aquella tensión en la línea que da lugar a este gradiente de campo eléctrico, que es, acá está, que es igual o superior a la rigidez dieléctrica del aire y hace que se produzca, perdón, estas corrientes de fuga debido a la conductancia de los aisladores. Y la consecuencia más importante de esto es que se producen pérdidas de potencia. Y acá algo importante, que para esta tensión comienza la descarga, podríamos decir. Y después está la tensión crítica visual, que es para esta tensión la descarga se hace visible. O sea que se puede ver que existe, que se está produciendo un efecto corona el efecto corona, perdón, en los conductores. Bueno, y acá nosotros, en este caso, como nuestros conductores están al aire libre, o sea, son conductores desnudos la mayoría de los que tenemos, perdón, y es el aire que el que se puede ionizar. Y tengan en cuenta que el efecto corona está asociado a las condiciones climáticas. Mientras más húmedo sea, más posibilidad hay de ocurrencia del efecto corona. También tiene que ver con la superficie del conductor, la altitud, ¿verdad? De hecho que la fórmula está relacionada con la altitud. Y lo que hace es que la conclusión final que tenemos hace que el medio, que en este caso es el aire, se vuelva conductor, ¿verdad? Y si el aire aquí se vuelve conductor, la consecuencia más crítica es que que hay pérdida de potencia. Entonces, nosotros tenemos una fórmula para calcular esta tensión crítica disruptiva del aire. O sea que si esta tensión se ve superada, digamos, vamos a tener el denominado efecto corona, ¿verdad? Es decir, hasta qué tensión puede aguantar el aire o medio que está alrededor del conductor, ¿verdad? Bueno, tenemos estos valores que sería 29,8 dividido raíz de 2 por raíz de 3 multiplicado por mc. O sea que es la fórmula larga del, de lo que sería para nosotros el efecto corona. Bueno, entonces, primero, y otra cosa, tenemos rho, m sub t, r y logaritmo de d sobre r. Una parte parecida a lo que es nuestra fórmula que ya estuvimos viendo. Primeramente, hablamos de la tensión. Esto estaría en KB, sería una tensión profunda crítica eficaz, por eso es dividido raíz de 2. Y, como les decía, para la cual empiezan las pérdidas por efecto corona, más conocida como tensión crítica disruptiva del aire. Bueno, este 29,8 que ustedes ven aquí es el valor máximo de la rigidez dieléctrica del aire a una temperatura que sería 25 grados, que se considera una temperatura ambiente, o sea, este valor que tenemos aquí, y está a una presión barométrica de 76 centímetros de mercurio, ¿verdad? Que es el estándar de presión. Y lo que ya les dije, al dividir por raíz de 2, convertimos en una tensión eficaz. Bueno, después tenemos el MC, que sería el coeficiente de rugosidad del conductor. Vale 1 para hilos de superficie lisa, entre 0,93 y 0,98 para los que tienen con óxido o hilos oxidados, y los que nosotros normalmente usamos, que son para cables, va entre 0,83 y 0,87. Pero para la resolución, obviamente y claramente, esto va a ser un dato, ¿verdad? Después tenemos el M sub T, que sería nuestro coeficiente meteorológico. Normalmente se considera, y esto es importante, que MT vale 1 cuando hablamos de tiempo seco y MT vale 0,8 cuando hablamos de tiempo húmedo.
¿Por qué es importante esto? Porque recuerden que esta es la tensión a la cual se va a producir el efecto corona y van a existir pérdidas. Es decir, que al tener un tiempo o una condición climatológica em, en tiempo húmedo, ¿verdad? Entonces hace que esto se convierta en 0,8 y que el valor de esta tensión crítica disminuya completamente. Ah, no sé qué pasó. Ya. Am, Voy a subir un poco el volumen. No sé si ahí me escucha mejor. Blanca, Derly, que estuvieron comentando. Bueno, voy a continuar. Todo esto que yo estoy diciendo está todo escrito aquí abajo, ¿verdad? Todo expresado. Pero es importante ir viendo nomás. Este sería el radio del conductor, el AR, que figura en dos partes, y esto sería la D, nuestra distancia media geométrica que ya se estuvieron calculando para los valores de las constantes kilométricas. Ahora, el valor de ρ es importante mencionar, es el factor de corrección de la densidad del aire, ¿verdad? Tiene un factor, ¿verdad? Que está justamente en función a la altura, al nivel del mar, o sea que en función a la altitud. Voy a bajar un poco para ver esto. Acá está todo lo que les decía. Recordando que este 29,8 está en kilovolts por centímetro, ¿verdad? Y después radio. Algo importante que debe manejar estas unidades de medida. El radio tiene que estar en centímetros, la distancia de medida geométrica también en centímetros para poder hacer la simplificación de unidades de medida. Y acá está el factor de corrección de la densidad del aire. Y esto de vuelta tiene una fórmula que sería 273 más 25 dividido 76 por la H, que para nosotros sería la presión barométrica en centímetros de la columna de mercurio, y el valor de omega, podemos decirle, es la temperatura en grados centígrados correspondiente a la altitud del punto que se considere, o sea que nos tiene que dar estos dos valores, el valor de H y el valor de omega. 273, como estamos hablando de conversión de temperatura, es la que se utiliza para la conversión de Celsius a Kelvin, ¿verdad? Y 25 grados, la temperatura ambiente o la temperatura que usamos para esta fórmula. De hecho que todo está aquí, pero la idea es eh, ver primero, por lo menos un pantallazo de lo que está desglosado para poder tener un mejor desglose del ejercicio, ¿verdad? Y lo mismo, acá está necesitamos nosotros el valor de H y tiene otra vez una fórmula para su cálculo que tiene que ver con los logaritmos porque estamos hablando de la altura con respecto al nivel del mar y hablamos de presiones, ¿verdad? Entonces, para calcularlo, H, lo que yo hago es logaritmo de H igual al logaritmo de 76 menos I sobre 18.336. Y la I es la altura con respecto al nivel del mar. Bueno, el logaritmo de 76 se refiere los 76 centímetros de mercurio, por ejemplo. Bueno, y acá tenemos cuando es con fases múltiples. También les agregué acá para tener en cuenta, nosotros, mm, la idea es que siempre manejen este tipo de fórmulas, ¿verdad? Acá entra un factor de corrección nada más. Es lo mismo, pero con un factor de corrección beta que va bajo bueno, en este caso está bajo el radio, acá se puede ver. Pero la misma fórmula, el coeficiente para los conductores, meteorológico, el factor de corrección para la densidad del aire, etcétera, etcétera. Y esto, aquí está el tema del número de conductores por fase, ¿verdad? Por eso el valor de N. Y otro cálculo que se hace es el tema de la separación entre los conductores, ¿verdad?
que es algo que veníamos haciendo cuando tenemos, o sea, que cuando tenemos conductores duplex, simples, duplex, triplex y cuádruplex, por ejemplo, ¿verdad? Sí o sí se hace este tipo de cálculos, ¿verdad? Lo que se hace es, esta S, sería nuestra D, o el delta, que solemos ver, que es la separación entre conductores. Solamente es un, se refiere a desglose de fórmula. Bueno, y por último, el resumen de todo lo que estuvimos desarrollando con respecto a las constantes kilométricas, ¿verdad? Desarrollamos en el capítulo 2 y 3. Primero vimos el tema de la inductancia kilométrica, que en realidad lo que nosotros calculamos al final es la reactancia inductiva kilométrica, que sería 2pi por la frecuencia, que normalmente suele ser 50, multiplicado por ese valor que calculamos. Después tenemos el valor de la subsetancia kilométrica, que utilizamos el valor de la capacitancia kilométrica que también calculamos. Lo mismo, ¿verdad? 2pi frecuencia C sub k. Recuerden que aparte de las constantes kilométricas, igual podría pedir calcularnos a nosotros la impedancia kilométrica o la admitancia kilométrica, ¿verdad? Por eso está este resumen. En R sub k no está aquí, pero es la resistencia kilométrica, y G sub k la conductancia kilométrica. Y aquí está ese resumen que les decía, ¿verdad? La impedancia serie kilométrica, hablamos de Z sub k, que sería la resistencia, perdón, kilométrica, más J, que es el coeficiente de los números imaginarios, multiplicado por la reactancia inductiva. Y cuando hablamos de admitancia paralela kilométrica, la conductancia kilométrica, que en muchos casos se suele considerar despreciable, ¿verdad? Pero está aquí, multiplicado o sumado a la subsetancia kilométrica, ¿verdad? Después unas pequeñas, unos pequeños datos teóricos que creo que ya no recuerdo si llegué a anotar en algún que otro material. Bueno, con respecto al formulario, eh, lo mismo, le agregué otra vez aquí, pero más resumido podríamos decir el tema de la tensión crítica disruptiva, perdón, del aire. Cuando hablamos de fases simples, acá está la tensión entre fases, ¿verdad? Todo el desglose, la misma fórmula que estuvimos viendo, pero acá más resumido, ¿verdad? Y acá algo importante, no está en el otro, en el desglose de efecto corona, pero una vez que nosotros tengamos calculada, perdón, la tensión crítica disruptiva, nosotros calculamos que es al final el desglose, para completar todo el desarrollo de nuestro ejercicio. En realidad lo que al final importa es el cálculo de la pérdida de potencia por efecto corona. Bueno, cuando calculamos la pérdida por efecto corona, tenemos tensión más elevada de la línea, que sería este valor que vemos acá, VME, que también va a ser un dato. Normalmente la tensión más elevada de la línea para una tensión de 220 kilovoltios, que solemos, eh, que es, creo que eso está en el ejercicio que está desglosado, es igual a 245 kilovoltios. Entonces, nosotros calculamos esto, 245 usamos aquí, en el caso de que nos dé una línea que sea de 220. em, de hecho, que ese va a ser un dato, ¿verdad? Lo mismo, tenemos acá el valor de la frecuencia, la tensión crítica que estábamos calculando, y normalmente calculamos para dos situaciones, para tiempo seco y para tiempo húmedo. Y una vez que tenemos este valor, cálculo de la pérdida por efecto corona, calculamos también este valor de conductancia, que es lo mismo, ¿verdad? Acá también anoté algo muy importante, que esta tensión es entre fase y neutro, por eso es que este 220 dividimos por raíz de 3. Miren que estoy haciendo la comparación con el ejemplo que tenemos ahora. No necesariamente van a ser esos valores. Y también tenemos el valor de ρ, eh,
el coeficiente, factor, acá está, factor de corrección de la densidad del aire, acá está. El tema de la corrección de la densidad del aire. También se utiliza aquí. Bueno, esta parte de efecto corona no es tan complicado, pero sí tiene demasiados datos que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que saber usar también. Bueno, entonces voy a ir al ejercicio. No sé si tienen alguna consulta o duda, pregunta que quieran hacer. Este ya está. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, entonces acá, dentro de los materiales que ya tienen acceso. Ah, recuerden que en este foro semanal para su asistencia, justamente de lo que estuvimos conversando, el tema del efecto corona, lo que se tiene que hacer una opinión. Que Daniel ya hizo lo ya, rápidamente. Muy bien, muy dedicado a este alumno. Bueno, acá está el ejercicio. Bueno, como les decía, acá lo importante en este tipo de ejercicios es poder extraer todos estos datos que que vamos a usar, ¿verdad? Dice, voy a tratar de hacer la introducción y hacer un pantallazo de lo que sería el desglose de este tipo de ejercicios. Estamos hablando de una línea de transmisión de 220 kb, ahí ya nos da la tensión y la frecuencia que sería 50 Hz y la longitud de 90 kilómetros con conductores dispuestos en el plano horizontal separados entre sí 7,3 metros, o sea que nos da ya el valor de D, la separación entre conductores. El conductor dice es aluminio acero tipo Cóndor, tiene 455,1 milímetros de sección transversal y también nos da su diámetro que es de 277, un poquitito tarde, bueno, 277,72 milímetros. El trazado de la línea se divide en dos tramos, ¿verdad? Acá el tema que se divide en dos tramos, después van a poder ver, es porque se hacen dos cálculos de esta tensión crítica y en cada cálculo se hace para tiempo húmedo y para tiempo seco, ¿verdad? Tenemos 600 metros de altitud, entonces ya el valor de la I, o de la Y, siendo su temperatura promedio de 11 grados, o sea que el valor de la letra griega omega creo que era. Y el segundo tramo, terreno ondulado de poca altura y trechos llanos, su longitud es de 65 kilómetros, entonces el primero es en 25 nada más, sí. Y te da otra vez la temperatura media. eh, Acá está, la altura y la temperatura media, sí, 400. La altura con respecto al nivel del mar y 13 grados, ¿no? Lo otro son datos. Se pide calcular para ambos tramos las tensiones críticas disruptivas para tiempo seco y tiempo húmedo, o sea que los dos. Y en el caso de que exista posibilidad de ocurrencia de efecto corona, se pide hallar las pérdidas por esta causa. Y otros datos. El coeficiente para conductores, 0,85, como les mencionaba, de 0,83 a 0,87 normalmente son para los cables de aluminio, etcétera. Eh, Se usa MT 0,8, como les decía, para tiempo húmedo y 1 para tiempo seco. Y la tensión más elevada, que es 245 kilovoltios, para lo que sería para 220. Bueno, acá está más o menos desglosado. De vuelta saqué los datos que tenía, primer tramo, segundo tramo y acá está 0,85 para cables. Bueno, si hago, lo primero que hice es calcular el valor de H aquí, reemplazando el primer valor de Y, que sería 600, que sería la altitud o altura con respecto al nivel del mar. Reemplacé este valor y a mí me salió la H 70,48. Bueno, ustedes tienen que hacer el intento y ver si les coincide. Luego calculé el radio, que sería el valor del diámetro que ya nos dio,
que era 27,72, y lo dividí entre 2, claro, para calcular el radio, y pasé a centímetros. Ustedes pueden, o sea que es importante en este caso utilizar en centímetros, recordando que cuando me digan el dato el, dentro de las fórmulas, el dato del aire, cuando hablamos así, el valor máximo de la rigidez dieléctrica del aire, estábamos hablando de un valor que está en voltios por centímetro. Por eso era que esto utilizamos en centímetros. Bueno, y calculé también la distancia media geométrica aquí, que para un plano horizontal o para un plano vertical era cúbica de 2 por la d, ¿verdad? Bueno, y acá una vez que obtuve la h, de vuelta reemplacé en mi fórmula para calcular este factor para la densidad del aire. Factor de corrección era para la densidad del aire y me salió 0,97, 31 y algo. Y bueno, ella lo hice más sencillo. Reemplazar los valores que yo tengo en mi fórmula. Primeramente para tiempo seco, o sea, 84 por 0,85, que era para los cables, ¿verdad? El coeficiente para los cables. El valor de ρ que acabamos de calcular, 0,9731. El coeficiente meteorológico 1, que es para tiempo seco, y radio, que recién calculamos, y logaritmo de distancia media geométrica sobre el radio otra vez. Todos estos, este y este en centímetros. Por eso, ok, por eso es que la BC sale este valor, que sería 272 prácticamente kb. Y acá algo muy importante, como el valor de BC es mayor a la tensión más elevada, ¿verdad? A la tensión que va a disruptir el aire, porque el, es como si fuera que el cable puede aguantar o puede llegar a aguantar esta tensión que tenemos aquí, que sería 272 prácticamente, y la tensión más elevada era 245, ¿verdad? O sea que está dentro del rango. Entonces, en este caso, no existe posibilidad de ocurrencia de efecto corona. Sin embargo, cuando tenemos tiempo húmedo, lo único que cambia de todo este desglose es que el valor de m sub t, que es el coeficiente meteorológico, en vez de 1 es 0,8. Y en ese caso tenemos un valor de BC inclusive menor a la tensión que tiene en teoría, mi cable, ¿verdad? Que sería 220. Entonces, como yo digo que BM, la tensión más elevada, es mayor a BC, entonces existe posibilidad de ocurrencia de efecto corona. Y si existe posibilidad de ocurrencia de efecto corona, ahí yo tengo que calcular el valor de la perditancia, ¿verdad? Y de la conductancia también, fueron estos dos cálculos. Normalmente me va a decir si existe posibilidad de efecto corona, cuál sería el valor de la tensión para tiempo seco, para tiempo húmedo, y si existe el valor de esta perditancia y esta conductancia. Y ahí termina el ejercicio. Y lo mismo, en el segundo tramo de la línea hice el mismo proceso. La única diferencia es que el rolo que va a ser diferente, después todo va a ser igual. Bueno, y lo mismo, acá me salió casi otra vez 277 y acá de vuelta no existe posibilidad de ocurrencia de efecto corona, porque de vuelta es mayor a la tensión más elevada. Sin embargo, para tiempo húmedo de vuelta me sale, como la tensión más elevada es mayor a esta tensión, lo único que acá hay a- algo pequeño que te hace pensar, es mayor a la tensión que tiene mi cable, pero igual sigue siendo menor a la tensión más elevada. Entonces, estoy seguro de que o que existe posibilidad de efecto corona. Bueno, y hago el mismo procedimiento. De vuelta hago el cálculo de la peritancia, ¿verdad? Que probablemente sea lo que el ejercicio pida. Recuerden que si esto fuera un ejercicio, los valores que se pedirían son el tiempo para la tensión crítica disruptiva para tiempo seco o para tiempo húmedo. Y en el caso de que exista posibilidad de efecto corona, porque no sabemos antes de calcular, se pedirían el tema de la peritancia y de la conductancia. Cuando estuvimos viendo el estándar de valores que teníamos para la conductancia, para tiempo húmedo, a pesar de que está un poco más bajo, igual
podría llegar hasta 30 por día a la menos 8 Siemens por kilómetro. Y acá se me salió 8, algo y acá 11, sí, ya es bastante más grande, ¿verdad? Porque este por día a la menos 100, entonces 11,62 por día a la menos 8 Siemens por kilómetro. Bueno, esta parte lo hice un poco más rápido en honor a nuestro tiempo, por si tengan dudas, consultas, preguntas o inquietudes. Bueno, voy a cerrar esto. Vamos a ver primero el chat. Dice más o menos. Eh, No sé si yo subí todo el volumen de la computadora, todo lo que pude, y estoy pegada a la computadora, así que lo más fuerte que puede ser sería lo de la... Ahora, no sé si tienen alguna duda, consulta, inquietud, cuestionamiento, pregunta con respecto a lo que desarrollamos hasta ahora. Desarrollamos 3 capítulos. Haciendo un global sería el capítulo 1, que es un capítulo teórico, que sería como introducción a las líneas de transmisión. Hablamos de parámetros, consideraciones y cosas así. Es teoría. Después entramos en el capítulo 2, hablamos de resistencia kilométrica y también en parte de lo que sería la reactancia inductiva, que tiene que ver con la inductancia justamente. Todo eso entra. También tenemos el tema de la subsetancia capacitiva, que tiene que ver justamente con la capacitancia. Y el tema de la conductancia y perditancia. Eh, el tema de la conductancia, peritancia y capacitancia o subsetancia capacitiva ya tiene que ver con el capítulo 3 o está dentro del parámetro de del capítulo 3. Y en ese parámetro o en ese capítulo, perdón, está la parte de efecto corona, que es lo último que estuvimos desarrollando. Bueno, eh, ya evaluamos el tema de la comparación de las resistencias cuando tenemos corriente alterna y corriente continua, o sea que la variación de la resistividad que tiene que ver con el efecto pelicular. Inclusive se hizo el cálculo del, del tema del efecto pelicular, que creo que entre el 2 a 5% podía variar la resistencia cuando hablamos de corriente alterna y corriente continua. Luego de eso, con lo que tiene que ver con la temperatura, cuando ya estamos en corriente alterna, vimos la resistencia kilométrica, inductancia kilométrica, capacitancia kilométrica y utilizamos el tema de la expresión general. O sea que hay unas cuantas fórmulas y ahí entra el tema de fases simples, duplex, triplex, cuádruplex y hasta ahí. Hasta ahí lo que desarrollamos en esos tres. Después la conductancia, que tiene que ver con la predictancia, que a veces puede considerarse despreciable y otras veces se hace este cálculo. Claro que en una evaluación debería de incluir todo. Entonces tengan en cuenta que puede el cálculo, sí o sí van a tener que hacer el cálculo de conductancia. O sea, es decir, va a haber pérdida en los aisladores. Y el último tipo de ejercicio, que es el que vimos ahora, del efecto corona, que tiene una serie de parámetros, pero que tampoco es demasiado complicado. Eh, así. Y lo que calculamos es la tensión crítica disruptiva del aire y, y la posibilidad de la ocurrencia de efecto corona en el caso de que sea menor a la tensión más elevada de la línea. Y una vez que conseguimos esos valores, em, calculamos la pérdida por efecto corona. Ese sería el resumen. Y recuerden que todo este contenido, los contenidos del capítulo 1 2 y 3 también tienen partes teóricas que tienen que ir desglosando. Fue buena la participación en los foros porque hubo unas cuantas preguntas que me hicieron. Bueno, queda un poquitito de tiempo si tienen alguna consulta o pregunta que quieran hacer sobre el examen parcial y les escucho. Bueno, Profe, el examen va a ser teórico y práctico, ¿verdad? O todo práctico, o sea, de ejercicios. no, el examen va a ser teórico práctico. De hecho que la evaluación en sí ya se hizo de estos primeros 10 puntos y
estos primeros 10 puntos fueron mucho más sencillos de obtener porque tenían una semana de tiempo para resolver y en el caso del cuestionario solo que un cierto tiempo, ¿verdad? Pero tenía muchísimo tiempo por lo menos para repasar y ver y para poder completar. Pero el examen, creo que todavía tiene experiencia, va a ser igual al del semestre pasado, ¿verdad? O sea que el mismo sistema. Pueden ser preguntas de falso y verdadero o un cuestionario de selección múltiple. Pero sí, la evaluación va a ser teórico-práctica. Y va a ser algo parecido, o sea, el formato de entrega a este último cuestionario, que van a tener que resolver el ejercicio y subir como tarea la resolución del ejercicio para que tenga validez. Y tengan en cuenta que van a tener un poco menos de tiempo que ahora que tienen una semana, ¿verdad? Sino va a ser en el horario de clases, un cierto tiempo y también un tiempo prudencial para subir esa tarea. Bueno, nos queda menos de un minuto, así que les deseo éxitos a todos para el examen. Si tienen otras dudas, consultas, inquietudes que tengan, si nos queda acá un poco de tiempo o si no pueden hacerla en los foros, ¿verdad? Voy a estar respondiendo en los foros sin problemas. Y las condiciones y las reglas del examen van a estar seguramente en esa presentación de cuestionario que van a tener como examen de primer parcial. Ah, y voy a habilitar también el trabajo práctico. También dentro de eso van a ver em, las reglas o las condiciones del trabajo práctico. Esta semana se habilita el trabajo práctico y van a tener un tiempo también prudencial para poder realizarlo.